Pues damos la bienvenida a todos los que se han conectado a esta sesión 7 del seminario webinar de ciberseguridad en las instituciones educativas. Una vez más contamos con una gran presencia, en esta ocasión un gran amigo, una gran persona que está 100% en la ciberseguridad, aunque no es ingeniero ni es hacker tecnológico, es una persona que sabe muchísimo de seguridad, que ha tenido una trayectoria impresionante y que de verdad yo le admiro mucho. Estamos hablando del maestro Ernesto Ibarra. El maestro Ernesto Ibarra hoy nos va a hablar de la visión 360 de la ciberseguridad en el sector educativo. Entonces, para ello, pues, primero que nada, agradecerte, Ernesto, tu gran presencia, de verdad, y en lo personal me considero que he aprendido mucho desde entonces, de aquel proyecto de Estrategia Nacional de Ciberseguridad a la fecha, y creo que de aquí en adelante, pues, ha surgido para mí una gran admiración a tu persona, y sobre todo a todo ese background que traes, experiencia, y sobre todo nuevas ideas, que eso es lo más padre todavía. Bueno, pues voy a leer brevemente una reseña. El maestro Ernesto Ibarra es fundador de CyberLoft, es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de maestría en Ciencias Jurídicas y es doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Presidente y fundador de CyberLoft, consultoría mexicana especializada en ciberseguridad y protección de datos personales. Es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, la FIADI. Es profesor y conferencista en materias como Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación, Derecho Digital, Derecho y Ciberseguridad. Fue director jurídico de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia, del 2013 a 2019, desde la cual aportó el diseño estratégico jurídico para el desarrollo de la implementación de la Estrategia Digital Nacional y la coordinación y la redacción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí presente. De verdad, valoramos mucho tu tiempo y de verdad que para nosotros va a ser una gran experiencia, un gran momento para aprovechar y hacerte varias preguntas en adelante. Pues los micrófonos son tuyos y eres bienvenido. Estás en tu casa. Muchas gracias, mi estimado José Luis. Muchas gracias a la NUYES TIC por esta amable invitación. Para mí es un honor estar con ustedes, con esta comunidad tan valiosa de la NUYES, porque representan pues un motor muy importante y una palanca para el desarrollo de nuestro país desde el ámbito de las instituciones de educación superior que pues nada más ni nada menos forman pues al capital humano, al talento que le da sustento a todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Entonces, pues para mí es un verdadero gusto estar con ustedes y poder compartir, como lo decía José Luis, algunas ideas realmente en materia de ciberseguridad. Como vamos a ver, pues hay un gran ámbito de aristas y de enfoques. Lo que a mí me tocará es hacer una pequeña reflexión donde compartiré con ustedes aspectos generales sobre la ciberseguridad, pero con un enfoque, digamos, más amplio. Por eso he puesto ciberseguridad enfoque 360 para invitarles a mirar en una perspectiva más holística, más integral, y que con ello podamos tener algunas ideas que permitan llevar a la práctica en el ámbito de nuestras organizaciones, de nuestro ámbito personal y en favor de la educación superior y de la fortaleza y madurez de la ciberseguridad en cada una de sus instituciones. Antes de empezar propiamente la charla, pues quiero mandarles hasta donde estén pues mis deseos de que se encuentren bien ustedes y su familia en este contexto de la pandemia global por COVID-19, y a quienes son ingenieras e ingenieros, pues darles mis felicitaciones por estar celebrando pues el Día de la Ingeniera y del Ingeniero. Además, estamos iniciando la segunda mitad del año. Espero que para todos sea pues una excelente etapa. Bien, lo que vamos a ver hoy son 4 temas a manera muy general. Espero que logre en la exposición
dejar claro, digamos, a qué me refiero con el enfoque 360 en esta perspectiva integral u holística, el valor de las instituciones educativas, porque a veces, aunque estemos dentro de alguna institución en distintos roles como profesor, como estudiante, como encargado administrativo o como responsable de tecnologías o como director o como parte de este cuerpo que administra una institución, una facultad, una unidad, de repente dejamos de vislumbrar el gran valor que tenemos como organizaciones en materia educativa, sea pública o privada. También unos breves comentarios sobre el tema de el rol y las circunstancias que se están viviendo hoy día en el contexto de esta pandemia y la pronta nueva normalidad. Y algunas acciones a manera de un llamado a la acción para que todos podamos en conjunto pues contribuir a tener un entorno digital más seguro. En principio, y me parece que un elemento lógico y digamos, pues didáctico, es tener presente una definición de ciberseguridad, aclarando que hay muchas definiciones, que no es una definición, pues, digamos, universalmente aceptada. Sin embargo, me parece muy relevante porque ya, digamos, empieza a identificarse como un nuevo paradigma de la ciberseguridad, rebasando lo que identificamos como seguridad de la información. Y aquí probablemente ustedes tendrán pues una postura diferente respecto de que la seguridad de la información pueda ser el paraguas y la ciberseguridad, digamos, una especie del género. Pero bueno, mi postura es esta mirada de ciberseguridad con un enfoque más integral, más global, y por eso digamos, título de ciberseguridad con enfoque 360, ¿no? Esta definición es de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que en la resolución nos marca y nos propone este enfoque. Entonces, lo que ustedes pueden ver en esta resolución respecto de la definición es que mira más allá de la propia información como tal, porque al final de cuentas estamos ya viviendo en un entorno, digamos, donde conjugamos nuestra actividad tanto en el entorno físico o digital, o más bien es un mismo entorno donde se manifiesta nuestra persona, nuestra voluntad, pero que ya tiene distintas pistas, distintos escenarios. Entonces, la ciberseguridad comprende herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de ciberseguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, práctica idónea, seguros, tecnologías que pueden utilizarse para proteger, ojo aquí, los activos de las organizaciones y los usuarios. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver en el valor que tiene la institución educativa por su finalidad y por sus integrantes, que vayamos teniendo presente estos elementos de esta definición. Y en el ciberentorno o entorno digital. Además, los activos de esta organización en el ámbito educativo y de los usuarios puede comprender dispositivos informáticos conectados o no a Internet, los usuarios, los servicios y aplicaciones, las comunicaciones en multimedia y la información que se transmite, almacena en el entorno digital. Aquí nos podemos dar cuenta cómo pues, la organización tiene distintos elementos o distintas variables de activos digitales que conforman todo su valor de una manera integral. Y también la ciberseguridad garantiza que se alcancen y mantengan las propiedades de la seguridad de la información de la organización educativa para irlo trasladando de los usuarios y la gestión del riesgo correspondiente a su dinámica o a su actuar en el entorno digital. Recordemos esta pues, frase muy usada cuando hablamos de seguridad de la información, algo que se llama como la tríada de la seguridad de la información, que la ciberseguridad en este enfoque más amplio, más global, no deja de tenerla presente, pero como ustedes ven, empieza en un ámbito mucho más alto, mucho más a manera de un paraguas donde quepa todo más allá de la información, sino también la finalidad de la protección de esta información en relación a, por ejemplo, la continuidad de la operación de las organizaciones y cómo ésta se puede vincular a los aspectos de derechos o a incluso la
digamos, una adecuada relación internacional en el ámbito de la paz internacional, donde la relación de los estados cada vez es más necesario considerar el aspecto de ciberseguridad. Entonces, esta tríada de seguridad de la información, que es la disponibilidad, la integridad, que dentro de esta puede incluir la autenticidad y el no repudio como un factor elemental para darle certeza jurídica a una transacción de información o incluso a un acto u hecho jurídico que pueda ya tener repercusiones en el ámbito del derecho y las obligaciones. Y el tercero, la confidencialidad, que ahí, como vamos a ver más adelante, guarda una gran relación con el derecho a la vida privada, que es un derecho humano, derecho fundamental, y el derecho a la protección de datos personales, también un derecho fundamental plasmado en nuestra Constitución. Entonces, teniendo esto claro, me parece que es un elemento esencial para poder hablar de un enfoque de ciberseguridad 360, es tener una definición que nos permita, digamos, concebir todo lo que representa la ciberseguridad en el origen, en la información, en los medios, pero sobre todo en la finalidad, y que esa finalidad se pueda alcanzar a través de distintas acciones, sean herramientas, políticas, reglamentos, marco jurídico, estándares, mejores prácticas, concientización, etc. Bien, habiendo dicho esto, es importante que tengamos ahora una dimensión, pues más o menos general, pero que sea muy clara respecto de los principales riesgos, amenazas o vulnerabilidades que se tiene en el entorno digital. Y esto, pues antes de la pandemia ya se tenía presente que las instituciones educativas también eran blancos de ataques, porque también tienen un valor de información, activos de información que son valiosos y que pueden ser ya de interés para distintos grupos delincuenciales y que utilizan las tecnologías y las habilidades para justo aprovechar las vulnerabilidades o hacer que se materialicen los riesgos o se cumplan las amenazas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en materia de riesgos para las organizaciones educativas, teniendo en cuenta que debemos buscar proteger la información, las infraestructuras de tecnología, pero también el objeto de la propia organización? Es decir, el gran valor que tiene la educación como un servicio, independientemente de que sea público o sea privada la institución. La educación por sí misma, pues es un derecho de la población en México y una obligación del Estado brindar esa educación, o en el sector privado a través de un contrato de prestación de servicios donde el cliente estudiante pues paga por un servicio y tiene derecho a recibir ese servicio. Entonces, esto nos lleva a una vinculación de alto nivel de importancia de el por qué proteger las instituciones. Y por eso debemos mirar hacia los riesgos y amenazas. Estos tienen dos grandes ámbitos, que es el ámbito de los factores naturales, donde podemos identificar, entre otros, un sismo, un incendio, una inundación o alguna falla, digamos, provocada por una tormenta eléctrica. Estos factores naturales pueden afectar la continuidad de ese servicio que brindan las organizaciones o instituciones educativas y por ende tener una repercusión en el ámbito de los derechos de los distintos actores o personas que conforman la comunidad de dicha organización. Incluso puede repercutir de manera grave en la propia reputación de una institución educativa a partir de no contar con las medidas de prevención, de control o de atención de estos riesgos que puedan ocasionarse por factores naturales. Y si tomamos en cuenta que en México tenemos una actividad sísmica de manera importante y que algunas ciudades con un mayor, pues digamos, incidencia de sismicidad, como es el caso de Chiapas y Oaxaca, pues tendríamos que estar presentes o conscientes de que este riesgo es más latente y por ende tener contemplado acciones para prevenir los efectos de estos riesgos. Por otro lado, tenemos los factores humanos, donde puede llevarse a cabo por personas simplemente por, digamos, causas de ignorancia, omisiones involuntarias, o incluso a través de ya actos intencionales
por personal interno de la organización o también por personal externo que ya ve un valor en la información o simplemente que pueda tener algún afán delictivo, negativo en contra de determinada organización. Y algo es muy importante que tengamos en cuenta. Toda institución educativa está obligada a velar y responder por la seguridad de la comunidad. Esto, más allá de que ahora tengamos más actividad en el entorno digital, siempre ha estado obligada a brindar seguridad. Desde que alguien se inscribe a determinada institución o paga, pagando o no pagando, el pago no es relevante para efectos de la obligación. La institución está obligada a brindar seguridad en el entorno físico y también en el entorno digital. Y debe ser consciente de los derechos que están alrededor de las personas y vinculados sobre todo a la información y a los datos personales que se recaban de estas con motivo de ese servicio que se está brindando. Entonces, teniendo claro los riesgos, los principales factores, ahora les voy a presentar dos enfoques, o más bien, dos elementos que complementan el enfoque 360 que hemos llamado, a partir de la definición con este alcance global. Es importante ahora concebir cómo en el ámbito de la política o de la estrategia, la ciberseguridad puede verse reflejada en un enfoque de 360 grados o de manera holística o integral. El primero de ellos es el modelo de madurez de capacidad de ciberseguridad o seguridad cibernética, que se impulsa desde el Centro Global de Capacidad sobre Ciberseguridad Cibernética, que tiene el laboratorio de la Universidad de Oxford, y que junto con el BID y la OEA, años atrás, presentaron un estudio sobre qué tan preparados está Latinoamérica y el Caribe en materia de ciberseguridad. Si bien es cierto que este documento fue publicado en 2016, o que es referencia a ese año, lo relevante de esto es hacer, digamos, esa justificación del enfoque 360 para que en el ámbito de la estrategia o de la política de una organización se pueda concebir estos elementos. Este estudio o este modelo de madurez se construye a través de 49 indicadores y que este se divide a su vez en 5 grandes categorías o dimensiones. Una de ellas es las políticas o estrategias nacionales de seguridad cibernética, englobado en el tema de políticas y estrategias. Y aquí les pido que vayamos tratando de trasladar estos cinco categorías o dimensiones a la labor que realizan ustedes en su organización, en su institución educativa, o vislumbrarlo como un elemento de hacia dónde deberíamos de llegar. El segundo punto es el de cultura y sociedad, cultura cibernética y sociedad. Sumamente importante que se involucre a la sociedad, por ejemplo, en el diseño de la estrategia que vaya a implementar la organización, para que se pueda tener el pulso de cómo esta dinámica social que se está llevando a cabo en el entorno digital complementa la estrategia de la organización y tenga mayor claridad y articulación para con distintos actores en relación también a distintos derechos. El tercero de ellos es educación, formación y competencias en seguridad cibernética. No vamos a poder sortear los efectos de este ritmo acelerado de digitalización y cada vez mayor incremento en la conectividad en nuestro país, o incluso hacer frente a retos y oportunidades en materia económica, comercial, como es el caso de la entrada en vigor del TEMEC, que por cierto hoy entró en vigor. Si no tenemos profesionales que tengan esta capacitación, si no tenemos personal dentro de su organización educativa e incluso pues esta formación de profesionales que ayuden al desarrollo económico de México. Punto 4 es el marco jurídico y reglamentario. Esto es todo el conjunto o ese andamiaje jurídico que le llaman, la construcción de reglas, de políticas que sean vinculantes, que permite que las instituciones actúen de manera concreta y bajo una exigencia normativa que puede vincular derechos y obligaciones de distintos actores. Sumamente relevante porque permite proteger los activos de información, establecer procedimientos, poner los principios base de este ejercicio de derecho, de esta interacción de todos los actores del ecosistema, esa vinculación de procesos, información, personas, servicios, con la finalidad de sus organizaciones,
debe estar regulada teniendo en cuenta pues este enfoque de derechos humanos y evitando también de manera importante la sobreregulación. Por otro lado, tenemos normas, organizaciones y tecnologías. Todo el componente de tecnologías será muy importante porque el avance dinámico de la tecnología, la evolución de las tecnologías, van ofreciendo nuevos retos a partir de ofrecer nuevas dinámicas. Los nuevos modelos de negocio basados en agentes tecnológicos que, digamos, son disruptivos a lo que hoy conocemos, pues va a ofrecer retos, y para ello es importante conocer la tecnología, saber cuáles son las tendencias y cómo se vinculan los riesgos y amenazas a esas tendencias de modelo de negocio o a esas tendencias tecnológicas. Así, la organización educativa no se puede quedar atrás, y algo deseable es utilizar los estándares internacionales en materia de digitalización, en materia de archivos, de procesos, de seguridad de información, e incluso del ejercicio de derecho de protección de datos personales. Entonces, les decía, ese es el primer elemento donde empezamos a vislumbrar un enfoque 360 para efectos de una mejor atención de la temática de la ciberseguridad. Otro elemento que nos ayuda como a fortalecer este argumento y esta postura del enfoque 360 es el que vemos en la metodología del Global Cybersecurity Index, el índice global de ciberseguridad, que está en su tercera edición, se publicó en 2018 y contempla 5 elementos fundamentales. Hay una serie de reactivos que se manda a los representantes, al igual que el estudio que vimos antes, se manda representantes de distintos estados a nivel mundial, y cada uno de los enlaces de este país lo hace llegar a distintas organizaciones en el ámbito nacional, en el ámbito de la industria, de la academia, de la sociedad civil y de los entes públicos. En México, me parece que pues tenemos un esfuerzo importante, pero a raíz de la ausencia de una estrategia nacional de ciberseguridad y también de un enfoque más concreto de la política pública digital, pues no tenemos la articulación adecuada entre entes públicos del Estado mexicano que permita echar a andar una estrategia con visión de Estado en materia de digitalización. Y hoy día lo estamos viendo gracias al contexto de COVID, donde tenemos esfuerzos importantes, aunque acelerados y que se dejaron de hacer, de temas de gobierno digital, de temas de archivos digitales, de temas de justicia en línea, de parlamento abierto, transacciones en el ámbito comercial que empiecen a usar firma electrónica avanzada, a pesar de que teníamos ya una regulación desde hace muchos años. Todo este tiempo que hemos dejado de hacer y que hoy el COVID nos viene a urgir o a emprender procesos acelerados de digitalización, pues representa una oportunidad justamente para empezar a desarrollarlo en un enfoque de 360. Entonces, este índice, que les digo, se construye de manera colaborativa a través de la respuesta de cuestionarios, contempla 5 grandes áreas: aspectos o medidas jurídicas, medidas tecnológicas, medidas organizacionales, desarrollo de capacidades y cooperación. Aquí resalta el ámbito de cooperación porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como ustedes saben, pues tiene como propósito, por una parte, fomentar el uso de las tecnologías que impacte de manera favorable en el desarrollo de las naciones y de los pueblos, y también favorecer el intercambio y la cooperación internacional entre estados para que se pueda fortalecer el marco regulatorio de las telecomunicaciones, de las tecnologías, establecer estándares internacionales que no impidan un desarrollo saludable de todo el ecosistema de tecnologías, y también intercambiar mejores prácticas para favorecer todas las aristas del tema de ciberseguridad, y que esto contribuya al crecimiento de cada uno de los estados y en su conjunto, pues a un ecosistema más saludable de tecnologías o de telecomunicaciones en su conjunto. Como pueden ver en la imagen, pues este índice, a partir de esas 5 medidas o componentes, pues nos lleva luego a que tengamos una estrategia de ciberseguridad con visión de Estado, donde se contemplen planes, estrategias sectoriales,
una estrategia nacional que permite involucrar a todos los distintos actores, donde exista pues un líder que se encargue de implementar y que los distintos cuerpos que se encarguen, ya sea del fomento de los derechos vinculados a este tema, como el derecho a la privacidad, la protección de datos, libertad de expresión, el conjunto de derechos humanos, como la promoción del uso responsable de las tecnologías, campañas de concientización y el trabajo colaborativo de todos los actores, nos permita tener una forma de implementar una estrategia nacional a través de este enfoque colaborativo e integral. Y por supuesto, llevar a cabo acciones de medición para que identifiquemos pues, las áreas de mejora hacia los distintos componentes y pensando en los distintos sectores que hay que proteger, desde seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, niñas, niños y adolescentes como un objetivo muy específico que es de gran importancia, como el ámbito de la economía digital, de la economía en su conjunto, de las infraestructuras críticas, de los sectores estratégicos del país, y que esto permita pues ir apuntalando y ver la ciberseguridad también como una palanca para el desarrollo nacional y como un elemento que ayuda a brindar confianza, por ejemplo, en el ámbito de la inversión extranjera. Cuando ustedes puedan ver que existen notas sobre México pierde puntos en el ámbito del índice de confianza para la inversión extranjera, desde hace un par de años se ha concebido la ciberseguridad como un factor que puede ayudar a ganar o perder confianza en el ámbito de la inversión extranjera en México. Ahora, después de haber sentado ya las bases del enfoque 360, lo que es importante tener presente es cuál es el valor que está en las organizaciones del ámbito educativo. Sin importar que sea pública o privada, lo que debemos tener en cuenta es la finalidad y el gran valor de la educación y ellos o estas instituciones como grandes responsables de la formación, como ya decíamos, del talento, de la capacidad humana que va a tener nuestro país, porque esto, las personas somos al final de cuentas lo que movemos los distintos sectores de la economía y su impacto de este en la sociedad, en el ámbito económico y político. Luego, tenemos que mirar también en razón de las personas. Esto a veces no se tiene muy presente porque nos enfocamos en tecnologías, porque tradicionalmente la ciberseguridad ha sido vista a partir de los lentes de la tecnología, de los servidores, de la infraestructura, de las redes, del soporte técnico. Incluso, y les invito a que se pregunten si en su ámbito de organización, el responsable de ciberseguridad, ¿qué papel tiene? El responsable de tecnologías, ¿cuántas veces ha sido tomado como si fuera una persona de soporte técnico? Entonces, la revalorización incluso del perfil del responsable de ciberseguridad o del responsable de la innovación, de la digitalización de su organización, puede no estar en el mejor nivel y a partir de ahí, pues podemos tener distintos enfoques. Entonces, hablar de esta manera integral y centrándonos en las personas, vamos a poder hacer un enfoque más adecuado de cómo las distintas políticas, reglamentos, estándares, mejores prácticas y regulaciones van a ayudar a fortalecer a todas las integrantes o todas las piezas de este ecosistema en el ámbito humano. Es decir, muchas universidades o instituciones de educación superior tienen una comunidad que se compone básicamente por estos, pero tal vez ustedes puedan corregirme si es que no está del todo preciso, que es la comunidad científica o de investigación, la docencia, la comunidad estudiantil, la comunidad de administrativos o directivos de las organizaciones y aquellas que tienen sindicato, pues también son un grupo al que se debe proteger. ¿Y por qué es importante mirar hacia las personas? Porque cada una de las personas en sus distintos roles tiene una dinámica muy específica, tiene ciertos patrones de comportamiento relacionados con el uso de la tecnología y con la información que están manejando. Entonces, no es lo mismo buscar proteger la información o los activos de información de la organización, de la institución educativa, de la comunidad de investigación, porque ahí tal vez necesitamos, además de capacitar, tener un enfoque muy preciso de que vamos a proteger tal vez secretos industriales, es decir, derechos de propiedad intelectual de la organización que estamos protegiendo. Si dejamos de lado el rol de las personas, vamos a tener un alcance muy corto, muy reducido de lo que queremos proteger.
no es el escenario ideal en México de esta colaboración, digamos, del trabajo científico que se hace en el ámbito de las instituciones de educación superior, no es el nivel idóneo, pero lo que ya tenemos es muy valioso. Todas las patentes o los proyectos de investigación que están desarrollando universidades públicas y privadas merecen una protección de la información. Imaginen por un segundo, por unos segundos, que en algún grupo de trabajo de investigadores mexicanos de universidades públicas y privadas estemos muy cerca de conseguir la vacuna para el virus que provoca el COVID-19. ¿Qué pasa si no tenemos una adecuada gestión, una adecuada política de seguridad de la información o de ciberseguridad? ¿Qué pasa si no hay un adecuado enfoque de la política de propiedad intelectual? Y que alguien a través de Internet pueda conectarse a las computadoras de esos laboratorios, de esa comunidad científica, y pueda extraer la información donde se tiene toda la investigación documentada para esta vacuna y posteriormente pues sale a la venta por un laboratorio europeo, asiático, de donde sea, y perdemos, digamos, como México, ese potencial científico de decir que esta vacuna se hizo primero en México, en nuestras universidades públicas o privadas, y que incluso nos pueda ayudar a evitar una situación que a partir de que salga la vacuna, pues tal vez no seamos de los primeros países en recibir esta vacuna porque no se creó en el país y porque habrá que pasar por un proceso de contratación pública y no sabemos si vamos a tener los recursos o en qué número de la lista de los países vamos a estar, que seguramente no será en los primeros, por la capacidad económica que tenemos en relación a otros países. En el ámbito de la docencia es importantísimo tener, por un lado, profesores o docentes capacitados en habilidades digitales, que estamos viendo que ha sido un reto. He tenido oportunidad de estar en los webinars que han hecho en NUYSTIC en sesiones previas, y uno de los grandes retos que mencionaban es que esta transición al entorno digital pues ha tenido dentro de sus obstáculos la falta de capacitación o pues el reto propiamente de pues las habilidades digitales con que contaba cada profesor. Pero además es importante también concebir que la información del profesor pues debe estar protegida para evitar que pueda ser expuesta y mal utilizada. De la comunidad estudiantil, aquí me parece que uno de los factores más importantes es que en esta política de seguridad, de ciberseguridad que se tenga y del uso de las tecnologías, debe ser muy claro cuáles son las reglas del uso del Internet, por ejemplo, dentro de la organización, dentro de la universidad o de la institución, porque pues los estudiantes, en su mayoría jóvenes, probablemente no tengan presente los peligros que puede existir al conectarse a Internet o la repercusión que sus acciones puedan tener sobre la infraestructura de la organización. Entonces es muy importante que es ideal que se conecte a toda la comunidad estudiantil, a toda la comunidad en su conjunto, pero debe ir acompañada de capacitación y de una concientización permanente para identificar riesgos, para concientizar sobre un uso responsable, para identificar que no se puedan cometer mensajes de odio, para enseñarles a compartir información y reducir los bulos o información falsa o fake news, y además que sepan que son actores clave para la disminución de delitos cibernéticos, e incluso que sepan que existen sanciones a las que pueden ser acreedores si es que no cumplen con las reglas o las políticas de uso de la infraestructura. Muchas veces no se tiene. Entonces, y que no se utilice la infraestructura de una universidad para que los ciberdelincuentes puedan cometer delitos, y que cuando llegue un proceso de investigación, entran a la universidad, le preguntan al encargado de tecnologías y que no haya claridad de quién usó una IP en tal momento, pues porque la investigación, digamos, la red era abierta y no requería una vinculación de usuario con el folio del estudiante con el dispositivo. Entonces es muy importante que se tenga presente esto. En el ámbito administrativo tenemos información de proveedores a las instituciones públicas, información del personal, información contable e información que muchas veces tiene datos sensibles. Así que es muy importante que esto se conciba no solo para proteger la información, sino para hacer un uso adecuado de los datos, un tratamiento adecuado, garantizar la confianza, garantizar que se puedan cumplir los derechos
de acceso, cancelación, rectificación, oposición o portabilidad, según sea el caso, porque toda la información que tiene una institución pública o privada del sector educativo tiene una infinidad de datos que merecen pues, ser protegidos más allá de por cumplir la ley para transmitir confianza a nuestra comunidad. Y bueno, aquellas instituciones que tengan sindicatos, pues como ustedes saben, la afiliación, digamos, partidista, si pertenecen a un sindicato, y otra información vinculada a temas de seguros médicos o de su expediente clínico, cuando las instituciones puedan tener servicios de salud, pues también tiene datos sensibles que ameritan una adecuada gestión y elevar las medidas de seguridad. Y por supuesto, las infraestructuras tecnológicas y de información, que puede ser desde el sitio web de la universidad, que deba tener los candados de seguridad, las políticas, los términos y condiciones, un adecuado, digamos, planteamiento de cómo se dividen las redes para el uso de información y de infraestructura para visitantes, para estudiantes, para administrativos, todo esto que ustedes conocen y seguramente están aplicando bien, espero que así sea. Entonces, todo este conjunto de elementos nos permite identificar personas, procesos, tecnologías y adaptar a este enfoque 360. Y lo siguiente que quiero mostrarles es, dentro de todo esto, las instituciones, como ya decía, tienen derechos y obligaciones. ¿Por qué tenemos obligaciones? Se adquiere a partir de que una persona se vuelve parte de nuestra comunidad, ya sea como sindicalizado, como científico, investigador, académico, estudiante, o incluso proveedor, colaborador, parte de un convenio, cualquier relación que genere ya una vinculación con nuestra institución, desde ahí se empiezan a tener obligaciones. Y estas obligaciones, su contracara, son derechos de esos titulares, de esas personas físicas o morales o jurídicas que son parte de esta relación que tienen con nuestra institución educativa. Además de que en términos generales hay responsabilidades civiles, penales o administrativas, según la conducta que se lleve a cabo, pues tenemos 4 leyes fundamentales, bueno, 4 leyes de temas fundamentales que están inmersos o vinculados a la ciberseguridad. El primero de ellos es la Ley General de Archivos, que si bien no es digamos, la primera de estas 4, empiezo por la Ley General de Archivos por la importancia que tiene para que ustedes después, bueno, primero la Ley General de Archivos obliga a todas las entidades públicas, como ustedes saben, de los distintos órdenes de gobierno, cualquier tipo de organismo con autonomía o no, y de los poderes, de los distintos poderes que existen. Entonces, esta obligación que se tiene en materia de archivos marca una pauta importante para dejar de pensar en el enfoque de los archivos, como ven aquí en la pantalla del archivo en papel. Es importante que se cumpla la ley en ese sentido, pero la misma ley ya nos pide contemplar los archivos digitales, la conservación, la administración, la preservación y transferencia de archivos digitales, ya sea en el ámbito de documentos, de registros, cualquier elemento que sea objeto de archivo conservación, entra en las obligaciones de las instituciones educativas, y el hecho de que se tenga en un formato digital, pues simplemente ello requiere un esfuerzo para ver cómo hacemos esta transición a esta política, y la seguridad de la información o ciberseguridad pues va casada con el ejercicio, o más bien con la obligación de hacer esta preservación adecuada. Solo de manera breve, la Ley General de Archivos en su artículo 2, en su fracción 4 y 5, nos señala la obligación de promover, o la finalidad u objeto de la ley, de promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la administración de los archivos por los sujetos obligados. Y la fracción 5 nos dice que se deberán sentar las bases para el desarrollo e implementación de un sistema integral de gestión documental electrónicos encaminados al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en el ámbito federal, estatal, municipal, que beneficie a los servicios de la ciudadanía. Esto es sumamente relevante porque como instituciones educativas también estamos en otra cancha, moviéndonos hacia el tema del conocimiento abierto, de los datos abiertos, de la información pública que tiene la institución,
que permita la innovación, que permita ejercer derechos y un mayor acceso a la información de parte de nuestra comunidad. Entonces, esto es importante y se vincula con la ciberseguridad. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que también, como ustedes saben, a partir de estas reformas constitucionales y legales, pues esta obligación de brindar la información pública, que para ello en gran medida sirve el sitio de Internet o el portal institucional, garantiza el derecho de acceso y se vincula con beneficios. Entonces, la seguridad de la información nos va a permitir también tener el canal seguro para ofrecer ese acceso y así garantizar que el ejercicio del derecho esté protegido. Y en materia de datos personales, para aquellas instituciones que son públicas o privadas, pues rige una ley diferente. En el caso de las públicas, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y en el caso de instituciones privadas, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, es importante que hagan este análisis de cómo la tecnología se vincula a estas leyes para garantizar que se cumpla con ellas y que la seguridad esté enfocada a respetar los derechos de la comunidad o incluso de los visitantes. Entonces, estas 4 leyes me parece que forman, pues digamos, las principales aristas que rodean a la ciberseguridad en una institución educativa, pero por supuesto se vincula a muchos otros derechos, como ya decíamos, el de propiedad intelectual, derechos humanos en general, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de prensa, etcétera, de la comunidad. De manera muy breve, quiero hacer mención en el tema de datos personales porque la regulación en sus distintas leyes, ya sea la general en posesión de sujetos obligados o la federal en posesión de particulares, establece la obligación de implementar medidas de seguridad para elevar este nivel de seguridad de la información y por ende garantizar derechos. Entonces, recientemente el INEGI, en colaboración con el INAI, publicó la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, llamada ENAI 2019. En esta, solo para que lo veamos de manera muy general, se pregunta a la sociedad, pues, cómo concibe, digamos, que se está proporcionando los datos a instituciones públicas o empresas. Y de el 82.1% de la población que dice que ha dado a conocer algún dato personal, alguna institución pública o empresa manifestó preocupación por el uso indebido de su número de cuenta o tarjeta de banco. Y si ven las barras comparativas de el año 2015 y 2009, que son los años en que se ha publicado esta encuesta, pues realmente en muchos casos no hemos mejorado respecto de bajar la preocupación o respecto de cuántos datos se proveen, y esto es parte de una labor que debemos hacer todos, incluyendo las instituciones educativas, de fortalecer la cultura de ciberseguridad, la cultura de datos personales y tener más apertura para que la comunidad pueda conocer de estas temáticas y hacer valer sus derechos. Les pido que reflexionen o que se pregunten pues cuáles son esas actividades que están haciendo en su organización en materia de este vínculo de derechos, archivo, transparencia y acceso, protección de datos y ciberseguridad, para ver qué tanto su área de tecnología se está cumpliendo con eso, si tenemos un aviso de privacidad adecuado, reglas, políticas, etcétera. Ahora voy a hacer una breve parada en el tema del contexto de COVID, porque al final de cuentas, como ustedes se dieron cuenta y están siendo testigos y partícipes de ello, pues COVID-19 aceleró la digitalización. Aquellas universidades que no habían iniciado un proceso de digitalización integral y en serio, lo tuvieron que hacer a marchas forzosas con la entrada o con esta situación sanitaria, y algunas que ya estaban más avanzadas, pues se pudieron adaptar de manera más fácil. Entonces, entre las principales actividades o circunstancias, pues tenemos que adaptarnos a esta circunstancia y a esta nueva normalidad que puede implicar, pues o más bien que vamos a modificar nuestra conducta, nuestro comportamiento, y tendremos que vislumbrar desde el ámbito de las tecnologías y de la seguridad de la información qué actividades tenemos que adelantarnos para proponer a nuestras autoridades sobre una gestión adecuada, por ejemplo, cómo respetar los espacios, ¿no? La sana distancia, cómo se va a respetar. Porque antes,
por ejemplo, en varias universidades que tienen transporte interno, pues usar un camión no va a ser factible como era antes. Hacer filas para un trámite o servicio no es factible como se hacía antes. Entonces, este proceso de digitalización pues va a traer también exigencias y va a, entre ellas, a hacernos pensar qué debemos cambiar hoy para cuando ya tengamos ese regreso a la nueva normalidad, pues estemos preparados para ello, ¿no? Definitivamente lo que no puede faltar pues es la capacitación en materia de habilidades digitales para todos los integrantes de la comunidad, una campaña de concientización porque hemos visto escenarios, algunos chuscos, pero otros vergonzosos respecto de, por la ignorancia del uso de la tecnología, pues suceden cosas que no quisiéramos que ocurrieran, o estamos también pues siendo más propensos a recibir ataques informáticos. Hay cifras de algunas empresas que se dedican a temas de ciberseguridad como antivirus, que mencionan que más de 300% de incremento de ciberdelitos durante esta etapa de pandemia o del contexto de la cuarentena extendida. Y conforme más tiempo estemos en las computadoras, conectados a Internet, conectados a nuestro dispositivo, y más dependamos de la tecnología, vamos a ser más blancos para el ciberataque o los ciberdelincuentes. Entonces, esta actividad de educación semipresencial va a requerir tal vez un replanteamiento de la identidad, mecanismos de identidad de los profesores, investigadores, para saber quién puede entrar a cierta área o no, o incluso para una identificación que permita llevar a cabo un registro y un monitoreo de esta movilidad, como las aplicaciones de COVID que hemos visto en las ciudades o en distintos países. Y, por ejemplo, en muchas instituciones o incluso tiendas departamentales, se está viendo que usan cámaras que miden la temperatura como un primer signo de que pueda ser una persona que entra o no, aunque hay duda de qué tan efectivo es este mecanismo. Pero bueno, son elementos que habrá que cuidar. Y quiero llamar la atención en el tema del esfuerzo hacia campañas de concientización para niñas, niños y adolescentes, ya que si bien ANUYES y las instituciones de educación superior pues no trabajan directamente con niñas, niños y adolescentes, la comunidad que está integrada en sus organizaciones, pues al final tiene niñas, niños y adolescentes en su casa, dentro de su familia, y creo que ahí es un punto donde cada uno de ustedes dentro de su organización puede incidir en esta materia. Y finalmente, para que cerremos y demos paso a las preguntas que pudieran tener ustedes, quiero dar algunos puntos a manera de un llamado a la acción, porque el tema va a seguir creciendo. La digitalización llegó para quedarse, cada vez está más acelerado este proceso, integrando tecnologías que tal vez hace unos meses no conocíamos porque tal vez no existían. Tenemos más usuarios conectados, más procesos, más trámites y servicios, y cada vez esto es más valor de información como activos para nosotros, para nuestras organizaciones, y por ende debemos hacer algo para empezar a proteger. Sé que muchas de las instituciones de este nivel pues ya tienen avances considerables, pero no está por demás. Entonces, son seis puntos que es como grupo o agremiados de este sector, me parece que tienen una justificación para de alguna manera acercarse a las autoridades o a los distintos ámbitos de entidades públicas y, pues digamos, insistir en la necesidad de una estrategia nacional de ciberseguridad para que sean parte de esa estrategia, que se conciba como una visión de Estado y estemos todos integrados bajo el mismo paraguas. Dos, sería, es momento de iniciar una estrategia de ciberseguridad interna. Cada organización, lo mínimo que debería tener ya es una estrategia, aunque sea en su versión 1. Es mejor actualizar constantemente que no tener nada por esperar a que sea algo perfecto. Dentro de esa estrategia yo creo que hay 5 temas esenciales, que es tener un liderazgo o nombramiento de uno. Dentro de un equipo de respuesta a incidentes, que algunas universidades tienen equipos de esta naturaleza. Establecer políticas de distintas materias, como de contraseñas, de uso de equipos propios por empleados, como el Bring Your Own Device, actividades online como webinars, seminarios, y reglas claras y procedimientos y capacitación en materia de cursos en línea.
establecer y vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable, por lo menos las que les mencioné láminas atrás, y una campaña muy seria y comprometida de concientización para todos los integrantes de su comunidad. Además, realizar una campaña para prevenir ciberdelitos, no solo para su comunidad, sino contribuir al entorno social en el que está instalada su institución, e incluir la ciberseguridad en todas las carreras de manera, por lo menos como un curso o taller, para que médicos, químicos, ingenieros, abogados, artistas, filósofos, arquitectos, todos estamos por subirnos, si no es que ya estamos en el entorno digital y debemos aprender a protegernos. Desarrollar capacidades, porque en México, como en muchas partes del mundo, hace falta más personal en esta materia. Incluso ustedes como organizaciones pueden ver esto como un valor agregado. Si crean estos programas para formar a la gente en esta materia, pues puede haber recursos extraordinarios vía cursos de educación continua, etcétera, pero el gran objetivo es que ayudan o que ayudarían a consolidar este talento humano que requiere México en el contexto de esta sociedad cada vez más global e interconectada. Y les invito también a que podamos emprender alguna campaña de concientización para niñas, niños y adolescentes para ayudar a disminuir los delitos que son muy graves en contra de ellos, que son pues actividades francamente reprochables y que debiéramos estar haciendo algo más contundente hacia ese sentido. Entonces, yo con esto, pues, digamos, cierro mi participación, perdón por extenderme unos minutitos de más. Y pues bueno, quedo atento a si tienen algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Roilán, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Ernesto? Pues muchas gracias por tu exposición. Me parece que nos diste una gama muy interesante para contemplar en el entorno, no solo del tema de ciberseguridad, sino de este tipo de eventualidades que tenemos pues hoy por hoy, ¿no? Con el tema de la pandemia. Entonces, bueno, pues yo invito a nuestros asistentes a que si tienen alguna pregunta la puedan expresar. Y en lo que esperamos, yo tengo una que quisiera yo aprovechar para hacértela, Ernesto. Con mucho gusto. ¿Tú qué consideras o qué iniciativas podrías recomendar para las universidades en el sentido de la concientización en todos los niveles? Basado en tu experiencia, ¿cuáles serían esas recomendaciones básicas para generar esta concientización? Porque hablamos mucho de las distintas formas de asegurar el tema de información, el tema de infraestructura, pero creo que el eslabón más débil sigue siendo las personas. Entonces, ¿tú qué nos podrías recomendar en ese sentido? Sí, totalmente. El factor humano siempre es digamos, el eslabón más débil, como dices. Me parece que es importante partir de una visión, idealmente de una estrategia. Si no existe esta, integrar un grupo multidisciplinario que pueda generar las pautas de esta campaña de concientización, porque a veces tenemos digamos, no sé si es la soberbia o esta falta de capacidad de coordinación, pues para, digamos, involucrar a distintos actores. La ventaja de muchas universidades es que, pues por su naturaleza, tiene expertos en el área de psicología, que puede haber psicología infantil, en el área de prevención de violencia, en el área de tecnologías, al abogado, al sociólogo, etcétera. Un economista que podría dar consejos para prevención de delitos contra MIPYMES. Entonces, yo diría conformar un grupo multidisciplinario, tener en cuenta los distintos segmentos de la población, los distintos usos de la tecnología y que a través de esto ya nos permite identificar cómo vamos dando prioridades. Por ejemplo, para niñas, niños y adolescentes, pues tendría que ser una campaña de cómo te diviertes usando la tecnología con enseñarles a identificar ciertos riesgos. Algo que no debemos hacer es, digamos, estigmatizar las tecnologías, como aquellos que orillan a no te conectes, no uses un teléfono. Más bien, si va a tener un dispositivo la niña o el niño, el compromiso de los familiares de atender y de acompañarles. En el caso de jóvenes, pues las situaciones que parecieran más comunes son pues ya el tema vinculado como al sexting, a esto que le llaman
pornovenganza, que está mal llamado, pero bueno, la usurpación de identidad, y que aprendan a hacer un uso adecuado y responsable de la información, de las tecnologías, porque los podemos convertir como en embajadores de la seguridad digital. Y además, pues el factor de valor que tienen por ser jóvenes que están por entrar a una etapa, digamos, profesional. Y para el resto de la población, pues yo creo que sería empezar a establecer prioridades en cuanto a tipos penales, en cuanto a ciberdelitos, y tener una constante comunicación para que ayude 18 horas. a que todos vayamos adoptando esas medidas y esos consejos. Perfecto. Muchas gracias, Ernesto. Mira, ¿quieren tomar la palabra? Martín Cano, les recuerdo a los asistentes que levantando la mano les podemos brindar el espacio para que hagan la pregunta de viva voz. Entonces, Martín, si gustas tomar la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Martín, adelante. En primer lugar, pues un reconocimiento a la ponencia, muy buen tema, muy buenos tips. Y yo más que pregunta me uno a la postura del maestro Ernesto, porque creo que sí hay se adolece en los planes de estudios en donde se impulse la ciberseguridad, pero vista no nada más por el lado técnico, es decir, en donde se vean herramientas de defensa y todo eso, sino que en las universidades hubiera también dentro de las materias la parte legal que tiene que ver la ciberdelincuencia o el ciberdelito. Entonces, sí, muy buenos puntos. Creo que hay mucho por hacer en esta área, y con estas ponencias como que hacemos un poquito de abrir los ojos a los directivos o a las instituciones educativas. Gracias. Gracias a ti, Martín. Pues sí, mucho por hacer. Muy bien. Veo como 100 manos levantadas. A ver, tú ve diciendo quién. Sí, aquí tenemos también a Joel Rodríguez, que también tiene la mano levantada. Entonces, Joel, te brindo la palabra. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias por el espacio. Estuve muy atento porque es un tema que yo tengo 2 años tratando de especializarme, y lo que he visto es que sabemos que los planes de estudio siempre van muy atrás de lo que es la realidad, ¿no? Lo sabemos. Yo siempre siempre he sugerido que nosotros tengamos como un tipo de curso para que podamos tratar de concientizar primero a los alumnos, ¿no? Yo soy docente, y como muchos de aquí supongo, y la cuestión es concientizarlos de cuáles son las mejores prácticas para utilizar los equipos informáticos, ¿no? Entonces, hay personas que me han escuchado, y hay personas que como que todavía no les llega, todavía no ven la importancia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo deja muy claro nuestro Ernesto, sí, con lo que nos platicó, queda muy claro que necesitamos actualizarnos, ¿no? Sabemos que hay una brecha digital muy grande, que hay muchas personas que pues apenas están aprendiendo a utilizar su celular y demás, pero pues por algo debemos de empezar, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos nosotros ponernos las pilas y proponer, e ir avanzando, e ir tomando algunas horas y trabajar con los muchachos y con nuestras familias, incluso con la cuestión de educarnos en la cuestión de la seguridad. A lo mejor, y no necesitamos propiamente ser expertos en desarrollar exploits y hacer todo eso, sino saber cosas muy sencillas como actualizar tus sistemas, tu software, tener contraseñas seguras, por decir 2 puntos básicos, ¿no? Entonces, muchas gracias, y estoy muy contento por la información. Confirmo muchas cosas que he estado aprendiendo en el camino. Gracias. Gracias a ti, Joel. Sin duda, tenemos mucho por hacer, y por lo menos empecemos en nuestro círculo cercano. A ver, mientras das la voz a alguien más, veo aquí una en el chat que dice, es de Marta. Dice, solo queda la preocupación de que no podemos asumir que todos los estudiantes son iguales. No aprenden al mismo tiempo y de la misma manera. Totalmente de acuerdo. En el ámbito educativo debemos tener consciente que el aprendizaje tiene distintos caminos. Por eso es que
pues sí, representa un reto más ahora que no tenemos contacto físico, pero aunado a eso, pues cada institución tiene su propio contexto y su propio avance y madurez en materia digital y ciberseguridad, que pues habrá que trabajar de manera muy particular. Muchas gracias, Ernesto. Hay una pregunta de Lucía de León que me parece muy interesante porque ha sido un tema que hemos platicado ya por algunos años, incluso como ya lo adelantabas en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Mira, nos pregunta Lucía, ¿puede considerarse que el tema de ciberseguridad es una formación transversal en las instituciones de educación superior? Yo opino que sí, y es el enfoque ideal porque no puede ser que un médico que trata datos de pacientes que puede tener información sensible como si es propenso al cáncer o si está en un procedimiento de una enfermedad congénita, no conciba nociones básicas de ciberseguridad. Entonces, desde la política pública de muchos países, esto ya está claro que debe ser transversal y pues tan es así que se ha desprendido de que es un tema solo para ingenieros, es un tema para todos. Si ustedes son profesores de cualquier materia, les invito a que se sumen. Perfecto, muchas gracias. Y estamos nosotros, de hecho, en el mismo contexto y estamos, pues, luchando cada quien desde nuestra trinchera para lograr precisamente que esa educación realmente sea transversal. Después, Jorge Alberto Rodríguez, también una pregunta muy puntual. Dice, dentro de las causas naturales, ¿hay consecuencias legales reales para las instituciones educativas cuando se interrumpen los servicios digitales? Por supuesto que sí, porque la ley en varios de los casos te pide que tengas medidas de prevención o incluso cuando puede haber alguna responsabilidad, puede ser beneficiado, si se puede llamar de alguna manera, si se acredita que llevaste a cabo medidas de seguridad de la información para prevenir el daño, aunque no haya sido controlado al 100%. Entonces puede haber un atenuante en la responsabilidad, en la sanción o la multa, si tú manifiestas y acreditas que sí hay una estrategia, que sí hay un responsable, que sí hubo medidas, pero a pesar de ello, pues la afectación se materializó. Puede haber excepciones si es que, digamos, fue una situación natural que sorprendió a todos y que a pesar de este conjunto de medidas implementadas, pues digamos, haya sido algo, como lo llaman en el ámbito jurídico, que haya sido una situación externa o por causas de fuerza mayor. Entonces, sí hay consideraciones diferentes, pero pues más vale prevenir y más vale evitar un escenario de responsabilidades. Perfecto, creo que queda muy claro. Tenemos, ya prácticamente estamos cerrando, Ernesto. Si te parece bien, tomo la última pregunta. Adelante. Nos pregunta Oscar Vázquez. Bueno, además me gustaría enfatizar aquí que lo menciona en su comentario, la felicitación por tu exposición que fue muy clara y bueno, nos ayuda a sensibilizarnos en este tema. Pero bueno, la pregunta es, dice, aparte de las políticas internas que pudiera tener la universidad, ¿qué tan bueno sería el adaptar los estándares de seguridad ISO, por ejemplo, el conjunto de los ISO 27000, focalizados a temas de seguridad de la información? Es muy recomendable hacerlo, incluso porque el propio, por ponerles un ejemplo, el propio Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea, pues se basó en una ISO, en una norma o estándar internacional que permite un mayor grado de cumplimiento. La ley es como siempre, pues, digamos, es obligatoria, marca procesos, pero no, el hecho de cumplirla no garantiza realmente un adecuado tratamiento. O sea, hay quien lo hace por cumplir la ley, pero no es suficiente. Y hemos podido ver en distintos escenarios que apegarse y cumplir con las normas internacionales puede llegar a dar incluso mayor nivel y mayor satisfacción en el servicio que tú puedes ofrecer a tu comunidad. Entonces, totalmente recomendable que se cumplan las ISO, las normas internacionales en materia de ciberseguridad, de archivos, de protección de datos, etcétera. No, pues excelente.
Muchas gracias, Ernesto. Creo que con esto cerramos. Muy elocuente realmente tu exposición. El complemento de nuestros asistentes con las preguntas creo que robustece el tema que nos veniste a exponer. Y pues de parte del Comité de Tecnologías de la Información de la NUYES, te damos las gracias por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. Y bueno, pues con esto prácticamente estaríamos cerrando nuestra sesión. Y bueno, no sé si quisieras brindar un mensaje final. Simplemente agradecer a Núñez TIC, a José Luis, a Froilán por esta invitación, a todos ustedes quienes hicieron el favor de atendernos en esta edición de webinars, y bueno, solo invitarles o incluso les transfiero la responsabilidad a partir de este webinar, pues de que se sientan ya como agentes de cambio en materia de un entorno más seguro para nuestras niñas, niños, adolescentes, nuestro entorno personal, nuestra familia, nuestra empresa, nuestra universidad y pues un México más seguro. Cuídense mucho y pásenla bien. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos los asistentes. Nos seguimos viendo la próxima semana con ese ciclo de conferencias. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Mucho éxito. Hasta luego.